Las emisiones del país al año 2016, hoy día ya contamos con los datos del 2018, aunque el reporte no ha sido sometido formalmente a la Convención Marco aún. Las emisiones del país están alcanzando un plató al día de hoy, alrededor de 100.000 kilotoneladas de CO2 equivalentes, 110.000 aproximadamente, con un balance, ¿no es cierto?, descontada las capturas que ocurren en el sector forestal y de cambio de uso de suelo de alrededor de 50.000, la mitad. Logramos balancear la mitad de las emisiones, ¿ya? La intención de Chile, como decía, es llegar al año 2050 con emisiones de alrededor de 50.000, ¿no?, con un balance de carbono neutralidad. El sector energía es el sector más importante en emisiones en el país, bueno, entre un 78% de las emisiones a nivel nacional, seguido por el sector agricultura con un 11% al 2016, al 2018 esto baja a un 10%, o sea, se mantiene relativamente estable. Dentro del sector agricultura, ¿cuáles son los orígenes más importantes de las emisiones? La fermentación entérica, acá en rojo, que representa alrededor del 40% por sí sola, y el 50%, ¿no es cierto?, si sumamos las emisiones por manejo del estiércol de origen animal. Y el otro grupo que es importante es esta sección de la barra en morado, que son las emisiones desde suelos agrícolas, es decir, la depositación durante el pastoreo y por uso de fertilizantes nitrogenados en suelos destinados a la agricultura y la ganadería. Desde esa perspectiva, nuestra institución lleva ya varios años trabajando en esta temática. Nuestro foco ha estado dado en el conocimiento que podemos levantar del ciclo del nitrógeno, entendiendo que el óxido del nitroso se produce principalmente asociado al proceso de desnitrificación, es decir, de la transformación de nitrato en óxido nitroso, y dependiendo de la cantidad de microorganismos y los tipos de microorganismos que existen en el suelo, se podría generar nitrógeno ambiental, nitrógeno inerte, y también durante el proceso de nitrificación, es decir, de la transformación de amonio a nitrato. También esta es una fase importante de la generación de óxido nitroso. En la presentación de la tarde del doctor Francisco Salazar, ustedes van a estar conversando principalmente de esta etapa del ciclo, ¿no?, de las emisiones de amoníaco en nuestros suelos. El ciclo del óxido nitroso es muy complejo, ya decíamos que se requiere, ¿no es cierto?, que exista el precursor, el sustrato, ¿no es cierto?, para la transformación a óxido nitroso y nitrógeno inerte, que es el nitrato, y esos procesos están controlados en el suelo por la disponibilidad de carbono, del mismo sustrato, de la cantidad de oxígeno. En general, la desnitrificación es un proceso anaeróbico, ¿ya?, pero la anaerobiosis en el suelo no es completa, siempre quedan burbujas o de anaerobiosis o de condiciones aeróbicas que afectan las emisiones de óxido nitroso, el pH del suelo y, por supuesto, la temperatura. Y a su vez, cada uno de estos factores tiene una serie de subfactores que también lo impactan. Entonces, es un sistema complejo y donde uno mueve un punto del ciclo, ¿no es cierto?, y tiene implicancias para el resto de las distintas fracciones de ese ciclo del nitrógeno. ¿Cómo en general abordamos este entendimiento? Este es un ejemplo, hemos complementado metodologías de laboratorio con aquellas de campo. Esta es una metodología de laboratorio que es una incubación de suelo por 28 días bajo condiciones controladas, estos suelo seco y tamizado, ¿no es cierto?, que se lleva hasta jarra. Y usamos este tipo de metodologías para tratar de entender cómo ocurren los procesos en nuestros suelos. En este experimento buscábamos analizar qué pasaba con distintos tipos de suelos, ¿no es cierto?, a lo largo del centro-sur de Chile, desde suelos con contenidos de materia orgánica muy bajos, para nuestros estándares, esto es un suelo con contenido de materia orgánica de entre el 3 y el 5%, a contenidos de materia orgánica de sobre el 40%, del 35 al 40%. Estos no son turbas, son suelos bajo pradera, son suelos de alto contenido de materia orgánica dadas las condiciones de temperatura y de humedad que tenemos en el sur de Chile. El núcleo de trabajo, ¿no es cierto?, de medio ambiente y ganadería que les comentaba, tiene su base de operaciones acá, precisamente en esa zona. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es complementar estos métodos de laboratorio, ¿no es cierto?, solo con suelo, luego con suelo y planta, ¿no es cierto?, con la finalidad de poder entender cómo va la planta afectando estos procesos. Y si analizamos, ¿no es cierto?, los resultados, aquí están. Estos son los mismos suelos ordenados de menor contenido de materia orgánica a mayor contenido de materia orgánica, con distintos niveles de humedad expresado como water-filled pore space en el suelo,
y con distintos tratamientos, con distintos niveles de alimentación, digamos, un tratamiento control en que no estamos adicionando nada para promover la actividad biológica. Aquí estamos adicionando nitrógeno en el equivalente de 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Aquí solo carbono para mantener la relación carbono-nitrógeno, ¿no es cierto? Y aquí nitrógeno más carbono. Y si analizamos las emisiones de óxido nitroso en este caso, vemos que las emisiones de óxido nitroso tienden a aumentar, ¿no es cierto?, en la medida que aumenta el contenido de agua, pero luego bajan. Es decir, cuando el contenido de humedad en el suelo, en general, sube a valores del 90%, las emisiones de óxido nitroso disminuyen, ¿ya? Tiene un pic de emisión a un contenido de humedad de alrededor del 80%. También vemos que las emisiones aumentan cuando existe nitrato en el suelo, ¿ya? Cuando existen nitrógenos. Si no hay sustrato de manera natural, el suelo no emite. Y cuando hay nitrógeno más carbono, ¿no es cierto?, pareciera ser que los organismos, los responsables de este proceso, usan parte del nitrógeno para otros fines y no se pierde, no se termina perdiendo, ¿no es cierto?, como óxido nitroso. Ahora, si analizamos las emisiones de nitrógeno, es decir, la fase final del ciclo, ¿no es cierto?, vemos que la situación es un poquito distinta. Vemos, por ejemplo, que el contenido de las emisiones de nitrógeno son más altas cuando existe más humedad en el suelo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que pareciera ser que en la medida que aumenta el contenido de humedad del suelo, se incentiva la desnitrificación y por tanto las emisiones de óxido nitroso, pero pasado cierto nivel, ¿no es cierto?, la anaerobiosis es completa y ya no existe ni siquiera generación de óxido nitroso, sino que pasamos a generación de nitrógeno inerte. También, ¿no es cierto?, que cuando existe nitrógeno y carbono disponible, los microorganismos parecieran hacer el ciclo completo, no hasta desnitrificación, a diferencia de lo que ocurre cuando solo aportamos nitrógeno, sino que lo llevan a la transformación completa y vamos a ver después por qué pensamos que esto ocurre. Estas metodologías de laboratorio las integramos con metodologías de campo. Estos son cámaras estáticas para la medición de óxido nitroso. Estas son algunas pequeñas que usamos en pasturas. Estas son determinaciones en arroz, con el uso de cámaras que se extienden en la medida que el cultivo crece. Esto es un sistema automatizado de medición de gases de efecto invernadero de suelo. Es capaz de estimar o medir CO2, metano y óxido nitroso de manera simultánea, y también la cámara puede crecer en la medida que va creciendo el cultivo. Aquí estamos trabajando con maíz y esto lo van a ver hoy en la tarde con Francisco, un sistema para la medición de emisiones de amoníaco. Estos son otros ejemplos de cámaras estáticas. Esto es en Inglaterra, por ejemplo, en Australia, ¿no es cierto?, el mismo sistema automatizado. Esto es en Uruguay. Otro sistema intermedio, ¿no es cierto?, solo planta, pero en lisímetros, bajo condiciones semicontroladas, torres de flujo y finalmente las láser, ¿no es cierto?, para la misma estimación de las mediciones. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, bajo condiciones de campo con las emisiones? Estos son suelos bajo pradera. Vemos que en un tratamiento control, es decir, donde no hay adición de fertilizante ni de carbono, solamente las condiciones ambientales naturales, esta es la distribución de la precipitación durante el periodo de evaluación, las emisiones son muy bajas, muy pegadas al cero. En la medida que nosotros aplicamos fertilizante tipo urea, ¿no es cierto?, 45 kilos de nitrógeno equivalente, que es la práctica habitual en sistemas de pastoriles del sur de Chile, las emisiones aumentan post aplicación, pero no de manera tan significativa. Y si adicionamos alguna medida de mitigación como el uso de inhibidores, la verdad es que no observamos diferencias, ni solos ni combinados. Esto es muy importante porque a veces las medidas de mitigación funcionan en algunos ambientes. Por ejemplo, estos inhibidores han sido exitosos en Nueva Zelanda, en Europa, pero en nuestros suelos no lo son, parecieran no serlo hasta donde sabemos hasta ahora. ¿Qué genera un impacto en las emisiones? Simplemente el cambio de la dosis, es decir, hasta donde sabemos hoy día, la mejor manera de reducir las emisiones por uso de fertilizantes nitrogenados en suelos bajo pradera en el sur de Chile es ajustar la dosis de nitrógeno a los requerimientos reales, ¿no es cierto?, que va teniendo el cultivo o la pradera. Si estamos en condiciones bajo pastoreo, esto es el mismo periodo experimental, está el tratamiento control, eso es lo que ocurre bajo una mancha de orina, emisiones muy altas, muy significativas inmediatamente post aplicada la orina, ¿no es cierto?, es la combinación de la alta disponibilidad de nitrógeno con la humedad, ¿no es cierto?, esta combinación y este incremento de las emisiones en condiciones de anaerobiosis, ¿ya? Si aplicamos inhibidor, alguno de los inhibidores del NBPT,
o DCD a la orina previa a su aplicación del suelo, vemos que no vemos un impacto significativo en la reducción de las emisiones. ¿Qué pasa entonces en términos globales? Sabemos que bajo condiciones naturales las emisiones son muy bajas, menos de medio kilo de nitrógeno por hectárea al año como óxido nitroso, que las emisiones se concentran de manera más significativa en el periodo de otoño-invierno respecto del periodo de primavera, por condiciones de humedad, ¿no es cierto?, del suelo. También vemos que en este caso comparamos la orina y el resumen de lo que yo les acabo de mostrar como tratamientos con inhibidor, ya sea en orina o en condiciones del fertilizante, y vemos que cuando aplicamos orina la concentración de nitrógeno es tan alta, ¿verdad?, que el inhibidor no es capaz de generar un impacto significativo en la reducción de las emisiones. Sin embargo, cuando usamos dosis bajas de fertilizante nitrogenado y usamos una combinación de inhibidores a lo largo del año, logramos reducir las emisiones y aumentar la eficiencia en esos casos. Sin embargo, lo que el productor ve es que no cambia el rendimiento de la pradera, ¿no es cierto?, en ninguno de los dos casos, y por tanto, dado que la incorporación de los inhibidores en los fertilizantes de manera comercial significa un incremento de costo por unidad de nitrógeno en esos fertilizantes, esto representa una barrera para la adopción de estas medidas, puesto que el agricultor tendría que reducir la dosis de nitrógeno que aplica, y eso siempre es una dificultad, requiere educación, ¿no es cierto?, por el riesgo que esto implica para ellos, para promover la adopción de medidas como esta. En términos de resumen, vemos que las emisiones son entre 0,2 y 0,4. Esto suma varios experimentos a lo largo de distintas temporadas, entre 200 y 400 gramos de nitrógeno como óxido nitroso por hectárea al año. Cuando aumentamos la dosis de fertilización, ¿no es cierto?, química, las emisiones aumentan, pueden multiplicarse hasta 5 veces dependiendo de la dosis. Sin embargo, el factor de emisión, esto es la emisión del tratamiento descontada la emisión basal que existe en el suelo respecto de la cantidad de nitrógeno que yo aplico, es muy baja, ¿ya? El IPCC establece para estos manejos un factor de emisión por defecto del 1%, y en Chile, en promedio, de todos los ensayos que hemos realizado, ese factor de emisión es del 0,26%, y ese factor forma parte ahora de nuestro inventario de gas. Bajo condiciones de aplicación de orina o de estiércol, esta es la cantidad de nitrógeno equivalente por hectárea que existe en una mancha de orina en Chile, dado el alto contenido de proteína que tiene la dieta nuestra. Vemos que las emisiones aumentan de manera significativa, no así cuando aplicamos el purín, el bovino, ¿no es cierto?, porque la cantidad de nitrógeno disponible en estas aplicaciones es muy baja en comparación, es más bien nitrógeno orgánico. Y en sistemas de producción de grano o integrados de forraje y de grano, la verdad es que las emisiones aumentan en respuesta al aumento en la dosis de fertilizante aplicado, pero siempre los factores de emisión son significativamente más bajos que lo que se reportan en literatura o por defecto por el IPCC. Creemos que eso se debe a que, como decíamos, observamos una respuesta diferencial en los suelos, pero creemos que se debe a lo siguiente. En general, estos procesos son controlados por organismos biológicos, ¿no es cierto?, por microorganismos en el suelo. La transformación de nitrato, ¿no es cierto?, a óxido nitroso está controlada por la presencia de los genes NIRK y NOR-S en los microorganismos, mientras que la transformación de óxido nitroso a nitrógeno inerte, está controlada por el gen NOZ. Cuando analizamos la población de microorganismos, ¿no es cierto?, responsables de estos procesos en estos suelos, de menos materia orgánica a más materia orgánica, vemos que la relación entre el NOZ y la suma de los genes, digamos, de los genes desnitrificantes respecto de los genes nitrificantes, se hace más grande en la medida que aumenta el contenido de materia orgánica. ¿Qué significa eso? Que para que una división se aumente, significa que el denominador se hace más pequeño. Es decir, en estos suelos existe menor concentración o existen organismos que no tienen, ¿no es cierto?, preponderancia de los genes NIRK y NIR-S, que son los genes desnitrificantes, los que generan esta fase del ciclo de transformación. Y hay mayor abundancia de organismos donde prevalece el gen NOZ, y eso explicaría que en nuestros suelos con mayor contenido de materia orgánica en el sur de Chile, las emisiones por óxido nitroso sean bajas, es decir, el ciclo de pérdida del nitrógeno se estaría realizando de manera completa hasta la generación de nitrógeno inerte.
Eso significa que perdemos nitrógeno al aire, pero lo perdemos de una manera inerte que tiene menos implicancias para los procesos de cambio climático que el óxido nitroso, distinto de lo que pasa en la zona centro-sur o centro del país, donde, ¿no es cierto?, esta relación es más equilibrada. Más allá de las emisiones de óxido nitroso, quiero relevar con ustedes, esto es, por ejemplo, el tipo de resultados que otorga el equipamiento de medición automatizada, una nube de puntos. Este es otro experimento. Aquí estábamos evaluando las emisiones en un cultivo de avena para grano con la aplicación de 120 kilos de nitrógeno. Evaluamos la urea con DCD y la urea con NBPT. Si miramos los flujos de óxido nitroso, la verdad es que no hay una diferencia clara entre los tratamientos, simplemente hay una nube de puntos. Esta es lo que arroja el equipo respecto de las emisiones de metano en el mismo periodo. Y lo interesante acá, tampoco observamos diferencia entre tratamientos, pero vemos que siempre el flujo de metano es negativo, es decir, hay un potencial de captura que se incrementa durante el periodo de primavera en los suelos, a pesar de su alto contenido de materia orgánica, a la forma de metano. Ahora sabemos que ese potencial, ¿no es cierto?, que esa potencial retención en los suelos de carbono como metano es distinto y es más alto en suelos que están en procesos de rotación, es decir, que pasan de pradera a cultivo, de cultivo a pradera, que en suelos que están sobre pastura permanente, es decir, que no hay movilidad, ¿no es cierto?, no hay laboreo del suelo. Y como comentábamos al inicio de la presentación, todavía queda mucho por decir respecto de la estimación del secuestro de carbono en suelos, en particular en suelos destinados a la ganadería. Estamos ejecutando hoy día 2 proyectos que van en esta línea, así que en los próximos años debiéramos poder responder estas dudas, estas interrogantes con mayor certeza. Esto es lo que, pensando a nivel global, cuáles son los potenciales de captura de carbono que existen en los suelos. Este es un trabajo desarrollado por la FAO, que establece el potencial de captura en toneladas de carbono por hectárea al año en distintos ámbitos. Están excluidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los experimentos que yo les muestro están aquí. Si yo llevo los datos que les mostraba en la lámina anterior a toneladas por hectárea equivalente, estaríamos hablando de alrededor de 0,005, 0,006 toneladas, o sea, bastante más pequeño que la escala que está mostrada en este mapa. Este estudio en realidad deja fuera los suelos con alto contenido de materia orgánica, entendiendo que su potencial de captura es limitado, muy limitado, y también los desiertos o los suelos extremadamente arenosos, ¿ya? Pero vemos que hay zonas, ¿no es cierto?, en nuestros países y también en otros ámbitos del globo que tienen potenciales de captura que son interesantes en la perspectiva de la reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera.